La Unión Demócrata Independiente enviará un cuestionario a la presidenta Michelle Bachelet para clarificar su postura respecto a distintos temas. Algunos de ellos son el funcionamiento del Tribunal Constitucional y la eventual sindicalización obligatoria. Vamos a conversar más y también de otros temas. Nos acompaña en CNN Chile el diputado de la UDI, Osvaldo Urrutia. Gracias por acompañarnos, diputado. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Vamos a conversar de varios temas, pero en primer lugar el cuestionario que quieren enviar a la presidenta de la República. ¿Con qué objetivo y cuáles son los temas principales que quieren consultarle? Bueno, lo que queremos es que la presidenta clarifique cuál es su posición frente a varios temas. Uno, por ejemplo, el tema de las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional, que por algunas corrientes políticas ha sido cuestionado por considerar que obedece a la Constitución del año 80, Constitución que, como todos sabemos, ha tenido más de 36 modificaciones, y el año 2005 el presidente Lagos promulgó una nueva Constitución, la reforma constitucional. Por lo tanto, muchas de las leyes que han ingresado al Parlamento y que han sido discutidas, los parlamentarios tenemos la atribución de hacer reserva constitucional cuando creemos que algún proyecto de ley no está de acuerdo o no es coherente con la Constitución política de la República. Cosa que ha sido objetada por algunos, y algunos parlamentarios dicen que esta es una traba para el desarrollo democrático del país. Por lo tanto hay que modificar, consideran que allí entonces hay un argumento adicional para modificar la Constitución. Nosotros creemos que nos interesa que la presidenta se pronuncie y nos diga cuál es su opinión. ¿Es realmente ella considera que la Constitución actual o que los parlamentarios hagamos reserva constitucional frente a algunos proyectos de ley realmente constituyen o no constituyen una traba? Diputado, ¿para eso van a enviar un cuestionario de preguntas a la presidenta? Un cuestionario de preguntas sobre ese tema para que... ¿Desde la comisión? No es de la Comisión de Hacienda. Es la bancada. Es la bancada. ¿Alejados también de la comisión de investigadora del caso Cabal? Sí, alejados también de la comisión investigadora del caso Cabal. Y la presidenta tiene, y usted nos clarifica también, ¿tiene la obligación de responder el cuestionario, o como ciudadanos normales que llegan a la oficina de partes de la moneda a dejar una carta a la presidenta? No, esto como ciudadanos comunes y corrientes, ¿ya? Pero si hay un cuestionario que tiene razones políticas que implican a la presidenta, yo creo que ella debe responderlo. Ahora, ella verá si lo responde o no. ¿Ya? Pero yo creo que ella tiene la obligación ética, al menos, de responder a un cuestionario, porque se le están haciendo consultas que de alguna manera le implican a ella también. Diputado, entremos a otro tema. Hoy día, cerca de las 13 horas, nos informamos todos a través de un comunicado del Ministerio de Hacienda que se le había solicitado la renuncia al titular del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, en momentos en el cual también desde la Cámara de Diputados tenía la intención de invitarlo, junto con el recién ya estrenado titular de Hacienda. Bueno, ¿qué le parece toda la situación? Y de inmediato le pregunto lo mismo que dijo el presidente de su partido. ¿Le parece tardía la salida de Jorrat? Me parece tardía la salida de Jorrat, y yo creo que la presidenta actuó tarde, y a lo mejor, lo que estábamos conversando antes en cámara, ella actuó presionada por los hechos que nosotros estábamos precipitando. El día viernes de la semana recién pasada nosotros habíamos anunciado que íbamos a citar a Jorrat a la Comisión de Hacienda y también al nuevo ministro de Hacienda para que nos explicara no solamente esta grave disputa que había entre el director del Servicio de Impuestos Internos, don Michel Jorrat, y su director jurídico, que es el señor Cristian Vargas, donde se dieron a conocer a través de la prensa una serie de intercambios de opiniones muy en contrario, y que nos parecía que ese debate, esa discusión, era muy delicada, muy subida de tono, y a la cual nosotros teníamos que tener información más fidedigna. Por lo tanto, le habíamos pedido, y yo quería solicitar este martes, en la sesión que tiene la Comisión de Hacienda, invitar al nuevo ministro de Hacienda, que es el superior directo del señor Jorrat, y al señor Jorrat, para que nos explique cuáles iban a ser los criterios que ellos iban a emplear en el caso Martelli, y una vez por todas nos dijera por qué este doble estándar con un caso hacer la denuncia entre los tribunales, entre la Fiscalía, para que investigue, y en este caso guardar silencio. Respecto a lo mismo, usted entonces comparte, me imagino, lo que ha dicho el presidente de su partido, que hay dos criterios distintos a la hora de presentar la querella contra Giorgio Martelli y Jovino Novoa, porque contra Giorgio Martelli, por este caso específico, con las boletas con Clara Benzán. ¿Le parece a usted lo mismo? Absolutamente de acuerdo, y es por eso que nosotros queríamos la concurrencia, dado que el Ejecutivo, la Presidenta, no se había pronunciado. Nosotros queríamos la concurrencia del nuevo Ministro de Hacienda para saber cuál iba a ser su criterio en la Comisión de Hacienda, para que nos explicaran este doble estándar. ¿Pero es tardío o debió haber sido antes? Porque en algún momento el ex
director del Servicio de Impuestos Internos, habló de esta inhabilidad para poder referirse a todos los temas vinculados con Giorgio Martelli a propósito de las asesorías que él mismo había realizado. Yo creo que es tardío y sobre todo, fíjate que nosotros nos enteramos por la prensa también de que el señor Llorrat habría solicitado la renuncia a su director del departamento jurídico, el que era partidario de hacer la denuncia por el caso Martelli, y él le había pedido la renuncia a su vez a su asesor jurídico, lo que quedó sin efecto por el cambio de ministro. Entonces nos parecía muy delicada la situación. Una persona que estaba actuando bien, conforme a derecho, iba a ser injustamente despedido de su cargo. ¿Pero le parece que no es la misma vara cuando se trata de Giorgio Martelli y cuando se trata de la oposición? Absolutamente de acuerdo. Nos parece que no es la misma vara, que no se aplica el mismo estándar en un caso y en el otro, y es por eso que nosotros queríamos tener información fidedigna, sobre todo porque hay un ministro recién asumido que es el jefe del director de Impuestos Internos y que nos parece una persona seria y sobre la cual queríamos tener la opinión frente a este caso. Me queda un minuto, quiero llegar a otro tema, pero ¿sí o no? ¿Va a ser invitado igual el ministro de Hacienda o con la decisión de hoy estamos zanjados? Yo creo que con la decisión de hoy, y tal como ha trascendido, estamos zanjados. Vamos de inmediato a conversar sobre otro ministro que ha llegado y que ha generado bastante cuestionamientos por parte de la oposición y especialmente de la UDI, quienes han llevado adelante las indagatorias en torno a la Universidad Arcis. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué le ha parecido a usted las declaraciones que ha dado el ministro Barraza respecto de que no hay lucro en la casa de estudio y que no hay ninguna incompatibilidad en su cargo? Mire, yo fui parte de la comisión investigadora de la comisión Arcis, y en esa comisión hubo dos informes. Un informe de mayoría de 13 parlamentarios, una mayoría de 6 votaron a favor redactaron un informe que en el fondo la conclusión es que aquí no había ocurrido nada en la Universidad Arcis. Estaba todo normal, todo perfecto, similar a lo que hizo el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, después de haber tenido durante 9 meses una investigación a cargo de una persona que con larga trayectoria en el ministerio, que había sido la fiscal de esta investigación, un mes antes de que terminara la investigación la sacan de ese cargo, nombran a otra persona y esa persona también dice que aquí no ha pasado nada, que en la universidad es todo normal y salvo un pequeño detalle en la escuela de música. Nosotros redactamos un informe de minoría, a la sala fue el informe de mayoría y curiosamente, algo que no pensábamos nosotros incluso, parlamentarios de la propia nueva mayoría votaron en contra de este informe. Y eso es la mejor demostración de que lo que se hizo en la comisión investigadora estuvo muy constreñido, fue imposible lograr llegar a los verdaderos culpables y citar a todas las personas, porque a muchos, entre ellos el nuevo ministro de Desarrollo Social, se negaron a asistir a la comisión investigadora. Fueron invitados en reiteradas oportunidades y no dieron respuesta a todas las interrogantes que nosotros como miembros de esa comisión teníamos derecho a practicar. Diputado, no me queda más tiempo. Gracias por acompañarnos esta tarde en Sala de Noticias. Gracias a ti y gracias por invitarme. Y a ustedes también gracias por su compañía. Siga junto a nosotros, ya llega Noticias y Perspectivas, donde ustedes participan, eligen la que es para ustedes la imagen del día. Buenas tardes, nos encontramos mañana.